Curso de desdoblamiento astral. Clase 1. A veces no me acuerdo de los sueños o cuando voy a hacer la experiencia me duermo. Esa es una de las partes fundamentales que vamos a manejar en este curso, que vamos a aprender a ingresar conscientemente, voluntariamente al astral. El general de casi todos los estudiantes de conocimiento, de toda persona que está intentando lograr el desdoblamiento astral, es que intenta hacer la práctica y haciendo la práctica se queda dormido. Y eso es algo que se ve a nivel general y es por falta verdaderamente de tener una buena preparación previa, de tener una buena comprensión de qué es lo que vamos a hacer y obviamente de tener esa tenacidad para poder lograr el desdoblamiento. Entonces, muchachos, nosotros tenemos una eh, falta de conciencia para llegar al estado entre vigilia y sueño. Todos nosotros pasamos sí o sí por ese estado. El estado entre vigilia y sueño dura más o menos unos 5 segundos. En esos 5 segundos, antes de quedarnos dormidos, tenemos experiencias viendo imágenes, experiencias escuchando algunos sonidos, conversaciones, algunas cosas, o podemos tener experiencias donde sentimos que nuestro cuerpo se infla, sentimos tirones, vibraciones, nos sentimos mareados o con una pereza muy grande de levantarnos. Todo eso son síntomas del estado entre vigilia y sueño. Ese estado, como dura 5 segundos y es tan cortico, entonces se nos suele pasar muy rápido por la falta de conciencia que tenemos, por la falta de concentración para llegar conscientemente a ese estado. Recordemos que el maestro Samael nos decía que apenas estemos dormitando, ahí nos debemos levantar. Ese es el estado entre vigilia y sueño. Acá en este curso vamos a aprender a entrenarnos de distintas maneras y de unas formas muy efectivas y específicas si cada uno de nosotros obviamente le metemos esas ganas y esa disciplina, vamos a poder llegar de aquí a unos días a ir teniendo cada vez más contactos con ese estado entre la vigilia y el sueño. ¿Van entendiendo, muchachos? Sí. Sí, súper. Bueno, nosotros... Sigamos entendiendo. Qué bien. Nosotros solemos pasar todos al mundo astral pasando ese estado entre vigilia y sueño. Siempre, sí o sí, vamos a pasar por ahí. Quiero hacer un énfasis, muchachos, en que nosotros debemos hacer un esfuerzo grande para que podamos captar ese estado entre la vigilia y sueño, porque ese estado es la puerta, muchachos, ese estado es la puerta hacia todas las dimensiones. Manejando nosotros el estado entre vigilia y sueño, podemos manejar muy bien la meditación. Manejando el estado entre vigilia y sueño, podemos manejar el desdoblamiento astral. Manejando ese estado, podemos manejar y tener experiencias en la ciencia ajenas. Entonces es importantísimo. Por ejemplo, ¿hay algún familiar de nosotros y está enfermo y de pronto estamos en una zona alejada o tal vez hasta en la misma ciudad? Y si utilizáramos el estado entre vigilia y sueño, podríamos pedirle a nuestro ser que nos dé un remedio, una planta, algo para curar ese familiar. Y si la cosa es muy urgente, ni siquiera necesitaríamos desdoblarnos, sino simplemente aprovechar ese estado
con un estado de ánimo que vamos a aprender a manejar, un estado de ánimo sostenido, donde le pedimos al ser que nos muestre esa planta y en cuestión, muchachos, de unos pocos segundos vamos a poder lograr obtener esa respuesta. Una vez que nosotros nos acercamos al estado entre vigilia y sueño con un con una pregunta de esas hacia el ser, si las sabemos hacer y las sabemos sostener, vamos a poder obtener las respuestas. De esa manera nosotros nos vamos a poder ir guiando a nosotros mismos de una forma muy clara, de una forma muy acertada. ¿Van entendiendo, amigos? Sí, sí, señor. Sí, Sí, señor. sí, sí, muy bien. Buenas noches, sí. Buenas noches. ¿Todos me están escuchando? ¿Sí? Sí, ¿No fuerte señor. todavía? Muy bien. Bueno, está bien. Entonces, quiero que cada uno de nosotros analicemos una experiencia de una persona que va a desdoblarse, para que tenemos ya en mejores comprensiones. Digamos que yo en este momento voy a mi cama con la intención de desdoblarme, voy, me acuesto, empiezo a relajar mi cuerpo y en ese momento en que me estoy relajando, me quedo dormido. Luego, al otro día, me recuerdo, me quedé dormido. Y así formo un ciclo de ensayos fallidos hasta que me frustro y digo, no voy a poder con la experiencia del desdoblamiento astral. Entonces, por falta de tener herramientas, por falta de tener un conocimiento claro, por falta de tener una comprensión clara de qué es lo que debo hacer conmigo, de qué es el sueño, de qué es quedarse dormido, de qué es el estado entre la vigilia y el sueño. Por falta de comprender todo eso, me frustro al saber o al meterme a la cabeza de que yo no voy a ser capaz con el desdoblamiento astral, más sin embargo, me estoy desdoblando todas las noches inconscientemente, pasando por el estado entre vigilia y sueño muchísimas veces. En la noche normalmente nosotros podemos tener, si tenemos un descansito de 8 horas, podríamos tener más o menos entre unas 4 a 6 oportunidades donde pasamos por el estado entre vigilia y sueño. Pero eso puede variar en muchas personas. Digamos una persona que puso una alarma y se quedó dormida otro ratico, en ese ratico pudo tener más experiencias entre la vigilia y el sueño. Entonces, vamos a analizar esto, muchachos, porque le estamos dando un enfoque, digamos, que es muy desacertado acerca de cómo es que nosotros debemos practicar el desdoblamiento astral. Entonces vamos a empezar por lo primero. ¿Qué es quedarse dormido? ¿Quién me puede decir de una manera un poquito científica de cómo nosotros nos quedamos dormidos? Hola, hola. Hola, amigos, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchan. Sí, sí, señor, sí, se le entiende. Bueno, amigos, les hago una pregunta. ¿Quién me puede contestar o quién me puede de pronto dar una breve explicación de cómo nosotros nos quedamos dormidos?
¿Aló? ¿Se escucha? Sí, fuerte y claro, Gonzalo. Bueno, no sé si tan científica sería, pero yo creo que de alguna forma sería que nos quedamos como embobados quizás cuando vamos teniendo estas imágenes que tenemos en la mente y nos dejamos como guiar entre esos pensamientos y en algún segundo nos quedamos dormidos. Eso es lo que yo creo que por lo menos me pasa a mí. Así es, Gonzalo. Eso es. Nosotros, cuando estamos pasando por el estado entre vigilia y sueño, siempre nos pasa alguna de esas experiencias. Como vos lo decís, nos quedamos como embobados y es porque estamos en un estado de relajación profunda. Entonces, nosotros debemos hacer una diferencia, pónganme mucha atención muchachos, debemos hacer una diferencia entre qué es, por qué no nos desdoblamos y por qué nos quedamos dormidos. ¿Por qué no nos desdoblamos? Es por una falta de preparación previa para nosotros reconocer el estado entre vigilia y sueño. Eso es. Y nos quedamos dormidos por un exceso de relajación. Todos nosotros, muchachos, nos venimos relajando, no solamente en esta vida, sino en otras vidas, nos venimos relajando de una manera mecánica, como la naturaleza nos lo puso en nosotros. Entonces, esa mecanicidad es tan fuerte que nosotros simplemente con el solo hecho de cerrar los ojos, ya estamos entrando en estados de relajación, porque así estamos diseñados nosotros para descansar. Entonces, cerrar los ojos es como el switch que activa entrar en procesos de relajación y cuando esa relajación logra pasar a cierto nivel, entramos al estado entre vigilia y sueño y un segundo después, ahí nos quedamos dormidos. ¿Queda claro, muchachos? Sí, señor. Sí, todo claro. Bueno, qué bien. Entonces, toda la preparación que vamos a hacer en este curso es para eso, para que aprendamos a relajarnos y también para que aprendamos a llegar al estado entre vigilia y sueño. Verdaderamente todas las técnicas que nos dio el maestro Samael funcionan. Lo que pasa es que nosotros no tenemos desarrollado en nuestro interior esas dos cositas. Reconocer el estado entre vigilia y sueño y saber llegar conscientemente a esa relajación. O sea, saberla hacer de una forma consciente y que esa relajación no se vuelva una relajación mecánica. Por ahí está la clave para ingresar a las experiencias del desdoblamiento astral. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Hay alguna relación, Juan, directa entre la capacidad de relajarse y la capacidad de entrar a ese estado entre la vigilia y el sueño? ¿Están como relacionadas esos dos aspectos o pueden darse independientemente? Repíteme la pregunta, por favor, don Fernando, para entender la mejor. Si están relacionadas la capacidad de relajarse con la capacidad de entrar al estado de vigilia del sueño, si hay una relación entre ambas o se dan independientes, digamos, uno pudiera entrar al estado de vigilia y sueño sin necesidad de tener un estado de relajación profunda, o necesitamos un cierto porcentaje o una cierta capacidad de relajación para llegar a ese estado. ¿Cuál es la relación que hay entre ambas? Porque son dos cosas, tú hablas de una cosa que es relajar el cuerpo físico y otra cosa que es llegar al estado de entre vigilia y sueño. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre ambas? Esa es mi pregunta, no sé si me entiendes. Sí, ya te capté bien. Bueno, recordemos que llegar al estado entre la vigilia y el sueño es parte
de la relajación mecánica. O sea, todas las formas como nosotros nos hemos quedado dormidos pasaron por el estado entre vigilia y sueño y tienen que ver con la relajación del cuerpo físico. Entonces, el cuerpo físico, a medida que se va relajando, entonces va generando esa vibración dentro de nosotros mismos que va a hacer que podamos en nuestra conciencia ingresar a ese estado entre vigilia y sueño. Entonces, sí hay una relación entre la relajación y el estado entre vigilia y sueño. Si uno aprende a relajarse de una forma bien consciente, aprende a llegar al estado entre vigilia y sueño. Entonces, todos nuestros yoes están drenando energía en nosotros en el día a día. Cada pensamiento, cada emoción, cada ganas de hacer algo, pero hago tal cosa sin tener esa conciencia plena de lo que se está haciendo, entonces nos está drenando nuestra energía y cada drenada de esas influye en que nosotros no nos podamos relajar bien conscientemente. ¿Cómo así? Que en el momento que nosotros vamos a ir a hacer una meditación o un desdoblamiento y necesitamos verdaderamente llegar conscientes a ese estado entre vigilia y sueño, como tenemos tan poquito espacio en nuestra conciencia, entonces va a haber un pensamiento por acá, una emoción por acá, medio logramos sostener ese estado de intentar llegar allá, pero entonces sucede otra cosa dentro de la mente, dentro de la emoción, y no logramos llegar allá conscientemente, porque en el momento en que empieza el estado entre vigilia y sueño, que dura esos 5 segundos, en ese momento que nosotros no estemos conscientes y cualquier yo, cualquier ego de nuestra psicología se adueñe de nuestra máquina y tire un pensamiento, un sentimiento, ese pensamiento o ese sentimiento se convierte en el sueño donde nosotros ingresamos. Por eso nos quedamos dormidos. ¿Respondí bien a tu pregunta, don Fernando? Sí, perfecto, muchas gracias. Entonces, lo primario o básico o fundamental sería aprender a cambiar esa relajación mecánica por esta relajación consciente. Yo creo que ahí hay un punto muy importante. Sí, claro. Ese es el 50%. Recordemos que dos cosas fundamentales es por qué no nos desdoblamos y por qué nos quedamos dormidos. Entonces, la parte de la relajación es ahí vamos en esta parte vamos a hablar de un 50% en el sentido del entrenamiento, porque realmente en la práctica de desdoblamiento astral, ya hablándolo en términos precisos, estamos hablando de un 70% de relajación y un 30% de atención consciente para poder lograr el desdoblamiento. Para poder lograr una meditación, como nos lo hablaba el maestro Samael, necesitamos 50% de sueño, 50% de concentración. ¿Listo? Pero aquí, en la práctica del desdoblamiento astral, entonces vamos a, como la parte teórica, vamos a hablar de que se va a dividir en dos partes, lo que es el entrenamiento para llegar conscientemente al estado entre vigilia y sueño y el entrenamiento como tal para no quedarnos dormidos. ¿Estamos claros en esa parte? Sí, súper. Sí, señor. Sí, señor. Sí, muy claro. Sí, clarito como el viento. Buenas noches. Buenas noches.
Mira, es que tengo una duda, no sé qué me pasa, Cuéntame. que cuando la relajación la dirige a alguien, ¿sí? Por ejemplo, las prácticas que entramos al conocimiento de sí mismo, las dirigen y pues logro relajarme y como estoy escuchando la voz, puedo relajarme bien todo el cuerpo sin problema. Yo empiezo a hacer la relajación y máximo puedo llegar a la cintura y de una vez quedo fundida. Entonces ahí en ese caso, ¿qué puede ser? No sé, yo misma empiezo la relajación desde el dedo gordo, no sé qué, y de una vez quedo dormida. Cuando de pronto, ay, me desperté, precisamente esta mañana me pasó así, me puse, la voy a hacer yo misma, no, a la hora me desperté, ¿cómo así? Yo estaba relajándome, entonces ahí en ese caso, qué debo hacer? Gracias, muy amable. Lina, lo que acabas de comentar es excelente. Eso es algo que eh, podría decir que casi el 100% de los que estamos aquí participando de esta conferencia nos ha pasado. ¿Cómo, ¿Cómo logra uno superar eso? Tú ya tienes la experiencia en tu propia experiencia, en tu propio cuerpo, sabes que casi siempre que llegas a cierto punto, ahí te quedas dormida. Entonces, lo que vas a aplicar es lo siguiente. Si tú ya sabes que normalmente te quedas dormida llegando ahí a la cintura, entonces vas a estar pendiente. Cuando ya vayas por allá en la rodilla, vas a empezar a contar 5 segundos, siguiéndote relajando como si te sintieras ya a punto de dormirte y vas contando 1, 2, 3, 4 y cuando llegues al 5, en la exhalación, ahí te levantas de la cama. Cuando te vayas a levantar de la cama, no te sobresaltes, sino que antes intenta levantarte como si ya estuvieras dormida, como si te sintieras demasiado relajada o como si te sintieras vaporosa, como hablaba el maestro Samael. Meterle ese sentimiento a cuando nosotros nos vamos a desdoblar aumenta muchísimo las posibilidades de que el desprendimiento del cuerpo astral sea exitoso. ¿Me hice entender, Lina? Sí, señor, muchas gracias, muy amable. Tengo otra pregunta. Cuando estoy haciendo la práctica, casi siempre llega el momento, yo casi no siento síntomas. Y las pocas veces que llego a sentir síntomas, si intento levantarme o lo he hecho, me levanto y me suelto mi salto, enseguida tengo un desvelo total. O si no, llego y quedo fundida hasta el otro día, pero son dos cosas que nunca se me han podido dar. Cuando yo intento saltar o alarme el dedo, de una vez quedo fundida, mientras que cuando quedo fundida muchas veces me he dado cuenta que estoy en astral y hasta he podido hacer cosas, ¿no? Pues al menos pido y esto, pero cuando yo me pongo a hacer la práctica que a levantarme o alarme el dedo antes de desprenderme, de una vez es un desvelo total. Muchas gracias. Sí, Lina, te entiendo completamente. Nosotros, como la relajación de nosotros se volvió mecánica, en el momento en que nosotros estamos haciendo algún acto consciente, interrumpimos el proceso del sueño mecánico, ahí hay como un choque. Y ese choque se debe a que estamos tal vez influyendo en esa mecanicidad. Con el tiempo, si aprendes a practicar de una forma rápida, sin desvelarte muchísimo o sin pasar muchísimo por ese estado muy profundo, vas a poder hacer muchos intentos en la noche sin que te afecte el sueño. ¿Qué te recomiendo que hagas ahora? Por ejemplo, haces tu práctica de desdoblamiento, haces tu práctica y empiezas a hacer la relajación y en el momento en que sientas que te estás quedando dormida, te levantas muy suavemente y medio te jalas el dedo
pero intentándote sentir dormida. Esa parte tienes que sostenerla. Intentándote sentir dormida te va a ayudar a que no te desveles tanto, porque nosotros también cometemos ese error de que a veces nos sobresaltamos y digo, no, ya estoy en el momento ya para desdoblarme, entonces me levanto todo sobresaltado y me jalo un dedo, y ese sobresalto es prácticamente igual a como si nosotros tuviéramos una alarma ahí al ladito de nuestra cama que nos va a asustar. Entonces, contra más nos levantemos relajadamente de la cama, más intentos, más posibilidades vamos a poder hacer. Ahí es donde está la importancia, Lina, de que siempre aprendas a levantarte cuando estás exhalando. Recuerda que nosotros, cuando exhalamos, es que más nos relajamos. Cuando una persona fallece, exhala su último aliento, y ese último aliento es un estado de relajación profunda donde la persona desprende completamente todos sus cuerpos internos de ese cuerpo físico. Entonces, asimismo, nosotros vamos a poder potenciar esa práctica de desdoblamiento astral, dándole más oportunidades sin quedarnos dormidos tan rápido, o sin quedarnos en vela, que ya se nos va el sueño del todo. ¿Me hice entender, Lina? Sí, señor, muchas gracias. Muy amable. Con gusto. Amigos, ¿alguien tiene una duda? ¿Algo de lo que estamos hablando? Yo tengo una duda, una pregunta con respecto a lo que usted mencionaba sobre sentirse vaporoso. ¿A qué se refiere con eso? Como si estuvieras flotando, como si fueras espíritu. Como liviano, ¿sí? Sí, lo más liviano posible, como si prácticamente estuvieras flotando ahí en tu cama, o como si estuvieras flotando encima del agua, también sirve. Ah, ok, muchas gracias. Con gusto. Yo tengo otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Al momento me sucede casi siempre que me empieza a costar mucho la respiración, que empiezo a sentir como una sensación muy pesada en el pecho, y bueno, al final como que esa misma sensación de pesadez me ocasiona como el sobresalto, y pues no sé bien cómo manejar esa parte ahí. Daniela, ¿siempre te ha pasado así o has logrado desdoblarte alguna vez? No, conscientemente nunca lo he conseguido. Por lo general como que me atasco en esa parte. O sea que cuando llegas a la parte más avanzada de tu práctica, te sucede la punzada en el pecho. Es correcto, sí, siento como que me pesa muchísimo el pecho y como que no soy capaz de respirar bien. Ok. Lina, Daniela, es necesario, o ya lo has hecho, ya has quemado el azufre en tu habitación antes de hacer las prácticas. No, todavía no lo he. Aló. Todavía no lo he hecho, Juan. Te recomiendo que lo hagas, y sobre todo que pasas el azufre debajo de la cama y encima de la cama. O sea, no solamente que quemes ahí al ladito de tu cama, sino que lo pases por debajo y lo pases por encima, ¿listo? Listo, muchas gracias. Y Daniela, apenas, mejor dicho, desde el primer día
que estés quemando el azufre, intenta llegar a ese mismo estado donde estás llegando. Cuando empiezas a sentir alguna molestia en tu cuerpo, intenta seguirte relajando, ahí no te levantes de la cama, sino intenta seguirte relajando y cuentas 5 segundos y luego ahí sí te levantas. Esa punzada puede ser por larvas, pero es muy bueno que lo sigas haciendo y me comentas a ver qué experiencia estás teniendo y en lo que te pueda colaborar, con mucho gusto, para que saques adelante esa práctica. ¿Listo? Listo, Juan, muchas gracias. Con gusto. Yo tengo una pregunta con respecto a eso igual de los 5 segundos. ¿Aló? Cuéntame. Sí, no, es que, por ejemplo, llego a sentir síntomas igual, como este de ya relajarse, relajo las piernas, ya, y ya con más sueño empiezo a sentir esta sensación como media, como vaporosa, ¿no? Como liviano, como que se me mueve el cuerpo, se siente liviano. Y entonces, Sí. mi pregunta es como, ¿tengo que llegar a mantener esa sensación por 5 segundos y debería levantarme, ¿no? Sería lo mejor, porque si algo capto tal vez de lo que me estás diciendo, es que tal vez te has levantado muchas veces cuando te empiezan las sensaciones, pero no te has desdoblado. ¿Es correcto? O sea, no, porque cuando siento esa sensación digo, no, es que en verdad me siento muy despierto, o no tan despierto, pero me siento como muy consciente todavía. Entonces digo, no me voy a levantar porque siento la sensación, pero yo creo que no estoy desdoblado, entonces no me levanto. Ah, no, entonces es ahí donde está tu problema, Gonzalo. Sí, Es ahí. la pereza igual puede ser. Bueno, a todos nosotros nos da pereza porque nos sentimos muy relajados. Cuando uno se siente tan relajado, le da mucha pereza hacer alguna actividad. Pero verdaderamente, cuando te empiezan esas sensaciones, ahí debes hacer el ensayo sí o sí. Así tú creas que estás muy consciente, levántate, porque gran mayoría de las veces cuando nosotros razonamos sobre alguna sensación que estamos teniendo ahí en nuestra cama, gran mayoría de las veces ya ha empezado el estado entre vigilia y sueño. Entonces es mejor levantarse y comprobar. Entonces así vas ajustando tu práctica y te vas dando cuenta, Gonzalo, si debes pasar un poquito más de relajación, entonces ya ahí sí utiliza los 5 segundos. ¿Me hago entender, Gonzalo? Claro, sí, yo creo que eso es lo que me falta, como ya siento eso ya y pararme de una. Sí, y tenía otra pregunta igual, que va más o menos por ahí. Que es como, ¿cómo diferencio igual que, no sé, es que por ejemplo en el día siempre tenemos imágenes en la mente igual, que estamos despiertos, y cuando estamos relajándonos igual tenemos esas imágenes. Entonces me da la duda de que cuando dicen de que ya estamos como soñando, esas imágenes son las mismas. Entonces, no sé cuándo debería levantarme, cuando estoy teniendo esta imagen y levantarme de una, o no sé si me entiendes. Sí, completamente, Gonzalo. Muy bueno que seas de los que percibe las imágenes porque te va a quedar, digamos que, fácil, te va a quedar un poco más fácil lograr este objetivo. Digamos que nosotros aquí en el mundo físico utilizamos mucho el sentido de la vista y eso te va a ayudar mucho porque a pesar de que en el astral el sentido más importante es el sentido del tacto, te va a ayudar mucho. Después hablamos del sentido del tacto. Ahora lo que quiero que sepas es que cuando te empiecen las imágenes, cuenta primero 3 segundos. Cuenta 3 segundos y te levantas. Si a los 3 segundos que lo hagas te desdoblas,
ya llegaste a tu método, a tu clave. Pero si no, entonces cuentas 4 y haces intentos, o cuentas hasta 5 y haces los intentos. Porque cuando empiezan las imágenes en voz, o en cualquier persona, cuando empiezan las imágenes, cuando empiezan los sonidos, o cuando empiezan los tirones, los jalones o las vibraciones en el cuerpo, es porque nuestro cuerpo astral ya está tomando una vibración, él está vibrando, él necesita llegar a cierta vibración para poderse despegar de nuestro cuerpo físico. Entonces, esas vibraciones nosotros las percibimos como imágenes, como sonidos, porque se está empezando a conectar con esa conciencia astral. Entonces, cuando te empiecen las imágenes, no cometas el error de que, plum, ahí mismo me levanto, porque todos pasamos por ahí, de que vi una imagen, por ejemplo, vi una montaña, vi unas personas conversando y ahí mismo me levanto, pero me levanté con el físico. No, espera un poco más, esos segundos, relajándote aún más, sin identificarte con lo que estás viendo, y en ese estado de calma, en la exhalación, te levantas y vas a ver que vas a empezar a tener mejores resultados. Buenas noches, habla Pablo. Sí, tienes razón. De hecho, igual me ha pasado que no sé, estoy viendo estas imágenes y digo, estoy soñando. Y como que ya siento que estoy en mi cama, porque cuando uno está en la imagen está como embobado, como digo, en las imágenes, como que no está consciente de que está en la cama con los ojos cerrados. Yo ese digo, no, estas son unas imágenes. Entonces me siento de nuevo como que estoy acostado y ya la vibración. Pero me siento consciente y digo, no me voy a levantar entonces. Pero no, debería levantarme y probar, sí. Así es, Gonzalo, así es. Todos cometemos ese error, pero una vez que vos ya te das de cuenta y empezás a ejecutar la práctica de que cada vez que veas imágenes esperas un poco más y te levantas, vas a aumentar mucho las posibilidades de desdoblamiento. Muchísimo van a aumentar. Pablo, ¿me estabas comentando algo? Hola, buenas noches. El inicio de ver imágenes y sonidos, ¿eso es cuando uno empieza a soñar? Es justo antes de empezar a soñar. Ese es el estado entre vigilia y sueño del que nos habló el maestro Samael. Ese estado dura de 3 a 5 segundos, y una vez llegamos al segundo número 6, ahí ya estamos dentro del sueño, que empezaron a evocar esas imágenes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pablo, ¿me dice entender? Necesitas que te explique mejor. Una pregunta. Cuéntame, amigo. Buenas noches, Juan. Una pregunta. A mí me coge el sueño recostando la espalda, porque sé que si recuesto la espalda me relajo muy rápido y me duermo. Cuando estoy en esa posición y hay prácticas de 10, 15 minutos, como de la voz o algo así, empiezo a sentir es como si mi cuerpo se fuera. Entonces, no sé si ese es un síntoma y deba hacer algo, levantarme, porque usualmente la sensación es como que queda uno ahí como despierto de nuevamente. Entonces, no sé, ahí en eso es qué debo hacer. No, ¿me puedes repetir, porfa, que aquí se fue un poquito la señal y no te entendí la parte donde después de que me dijiste que te recuestas y 15 minutos? Repíteme, por favor. Listo, entonces te decía que como me coge el sueño tan rápido, empecé a hacer las prácticas de meditación sin recostar la espalda, porque si la recuesto me relajo muy, muy fácil, me duermo.
Entonces, estando en esa posición con la espalda sentado, pero con la espalda sin recostar, a veces siento como que si la cabeza se me va hacia adelante o se me va hacia atrás. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Me debo parar o...? Porque la sensación es como de una caída y queda uno como despierto nuevamente, como... Sí, te entiendo, Mao. Amigo, pues primero que todo te felicito porque tal vez consciente o inconscientemente has dado con una de las mejores técnicas que existe para uno entrenarse en el estado entre vigilia y sueño. Cada vez que tú cabeceas, que se te va la cabeza hacia atrás o hacia adelante, es porque llegaste al segundo número 6. El estado entre vigilia y sueño, donde tú te debes levantar, es 5 segundos máximo. Pero cuando tú te pasaste un segundito más, caíste en el sueño, pero como la cabeza de nosotros no tiene equilibrio cuando entra al sueño, entonces cabeceamos y automáticamente nuestros sentidos, ese sentido del equilibrio que está dentro del oído, avisa al cerebro, entonces nosotros nos despertamos. Esa es una manera muy buena de uno entrenarse en el estado entre vigilia y sueño. Entonces, contra más veces tú cabeceas, pero lo haces con una manera consciente, ahora ya con una intencional, debo llegar al cabeceo y reconocer que hay esos segundos antes, vas a poder lograr evidenciar por vos mismo el estado entre vigilia y sueño. Entonces, ya cuando lo practiques acostado, porque el desdoblamiento así de esa manera es muy difícil que se te dé, porque primero debes aprender a levantarte en el estado entre vigilia y sueño acostado. Llegará el día en que si quieres que después manejes bien la práctica, vas a poder desdoblarte sentado, sin haberte recostado, pero la práctica como tal de desdoblamiento lo debes hacer acostado, listo. Sí, señor, gracias. Un gusto, Mau. Bueno, muchachos, este curso es de 21 días, porque 21 días es el tiempo mínimo para uno crear un hábito. Es muy importante que nosotros tengamos eso en cuenta, porque si nosotros venimos de una forma tan mecánica, desdoblándonos inconscientemente al astral, de una forma tan mecánica, relajándonos, entonces vamos a intentar vencer esa mecanicidad logrando esos 21 días seguidos. No es que solamente sean 21, sino que a partir de ahí empieza verdaderamente a acoplarse nuestra conciencia, nuestra práctica, se empieza a volver un hábito. Entonces, es importante, muchachos, si verdaderamente estamos anhelando esa facultad y estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros para lograrla, para investigar, para hacer todo lo que el cuerpo astral nos puede regalar, entonces vamos a darle con seriedad esos 21 días y a partir de ahí, cada uno de ustedes le va a ir dando una nota cada vez más elevada a este curso. Entonces, este curso va a 21 días y es la parte básica donde todos ustedes van a aprender las prácticas, van a aprender todas las formas y posibilidades que hay para ingresar al astral. Y una vez comprendan todo eso, muchachos, van a poder ustedes mismos, por medio de la práctica, irle dando octavas más superiores. Entonces, en un nivel vamos a tener una que otra experiencia, en otro nivel vamos a tener cada vez más experiencias hasta que lleguemos por allá a un nivel donde vamos a poder tener desdoblamientos sucesivos toda la noche, donde vamos a poder tener
10, 20 desdoblamientos nocturnos. Entonces, se los garantizo, muchachos, de que si ustedes verdaderamente le meten las ganas a este curso, van a poder lograr muchísimos objetivos dentro de este campo. ¿Listo? Entonces, ¿de pronto tiene alguna pregunta, muchachos? Por el momento no, gracias. Ok, entonces vamos a hablar de las prácticas. Las vamos a entregar primero la práctica 1, ¿listo? Entonces, ya ustedes miraron en el libro guía qué es la práctica 1. ¿Aló? ¿No es la vocalización? No, amigos, vamos a hablarla por acá para que nos quede. No, es para que nos quede más claro. La práctica 1 de este curso, muchachos, son 4 ejercicios que vamos a empezar a hacer de ahora en adelante. Esos 4 ejercicios son para crear conexiones con nuestro cuerpo astral y poderlo ir ejercitando acá desde nuestro cuerpo físico. Entonces, el primer ejercicio es tomar 21 respiraciones conscientes. Cuando nosotros estamos respirando conscientemente, estamos generando un estado de conciencia estable. Recordemos que nosotros necesitamos tener una estabilidad en nuestra conciencia, o sea, estar despiertos conscientemente para poder lograr llegar a ese estado entre vigilia y sueño. Entonces, el primer ejercicio a practicar son 21 respiraciones conscientes, donde nos vamos a enfocar en sentir la entrada y la salida de nuestro aire, a la vez que vamos a sentir todo nuestro cuerpo físico. Cada vez que estemos haciendo esas respiraciones, vamos a sentir todo nuestro cuerpo físico. Estemos acostados o estemos sentados. Es mejor, muchachos, para que no se queden dormidos, que hagan esta práctica sentados. Estos 4 ejercicios de la práctica 1 los debemos hacer de una forma que no nos quedemos dormidos. Entonces, el primer ejercicio es hacer 21 respiraciones conscientes. Bueno, el segundo ejercicio es activar el sentido del tacto. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque les debo hablar del sentido del tacto. Resulta, muchachos, que el sentido del tacto es el sentido más importante en el desdoblamiento astral. ¿Por qué es el sentido más importante? Porque cuando nosotros, por ejemplo, nos desdoblamos, para hacerlo conscientemente, necesitamos tener conciencia de nuestro cuerpo físico y en dónde estamos. Entonces, cuando nosotros nos estamos recordando a nosotros mismos, en realidad nos estamos sintiendo a nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros nos estamos sintiendo, estamos utilizando todo el sentido del tacto. Recordemos que el sentido del tacto recorre todo nuestro cuerpo, incluso hasta los otros 4 sentidos están recubiertos del sentido del tacto. Nuestros ojos pueden ver, pero a la vez pueden sentir. Si nos pinchamos un ojo, nos duele. Si sentimos algo en la nariz, nos molesta. Nos puede quemar un agua caliente el sentido del gusto. Podemos sentir algo dentro del oído.
Entonces, el sentido del tacto está recubriendo todo nuestro cuerpo. Yo les comento algo, muchachos, no sé si les ha pasado, que de pronto se han desdoblado y se desdoblan ciegos, o se desdoblan a oscuras, o como que las cobijas o las frazadas se les pegan. Esto se puede remediar con solamente uno frotarse las manos. Si uno se frota las manos conscientemente en el astral, sintiendo el roce de una mano con la otra, puede mejorar la visión de una forma extraordinaria en el astral. Si no se puede frotar las manos con solamente frotar una pared, una piedra, un árbol, con solamente activar ese sentido del tacto, puede mejorar muchísimo la visión dentro del mundo astral. Entonces, ese sentido del tacto es importantísimo. Entonces, eso lo vamos a ejercitar con 21 repeticiones de sentir nuestro cuerpo de pies a cabeza. ¿Queda claro ese segundo ejercicio, muchachos? Sí, señor. ¿Tienen alguna pregunta acerca de los dos ejercicios que hemos explicado hasta ahora? Juan, buenas noches. Eso se hace igual cuando uno ya está acostado y pues ya antesitos de hacer la práctica, ¿cierto? Sí, lo mejor es hacerlo antes de hacer la práctica, para que esa concentración que nosotros estamos haciendo en esos ejercicios nos sirva como una palanca o un punto de apoyo para cuando ya vamos a hacer la práctica de doblamiento no entremos desconcentrados. Juan, una pregunta, buenas noches. Buenas noches. Aparte a veces que cuando nos encontramos en el astral estamos ciegos, a veces también estamos como muy lentos, como que no podemos correr, ¿sí? Necesitamos Sí. correr y no podemos correr, es una lentitud, una pesadez algunas veces. ¿También existe una técnica para eliminar esa pesadez? Sí, también existe. Esa pesadez viene dada por la falta de energía en el cuerpo astral. Y esa falta de energía viene dada porque nosotros no estamos ahorrando la energía necesaria en el día a día, equilibrando nuestros centros. ¿Sabes lo que es el equilibrio de los centros? Sí, a través de la muerte psicológica. Hace falta más muerte psicológica en el día y por eso nos pasa eso en la noche. ¿Sí? Exacto, porque toda la energía se consumió del cuerpo físico y todos nuestros cuerpos internos necesitan su alimento. Y ese alimento solamente se lo podemos dar con el trabajo psicológico y lo podemos potenciar con el trabajo de la transmutación de nuestra energía creadora sexual. Pero por mucho que transmute una persona, si esa persona no está haciendo trabajo psicológico, no está alimentando sus cuerpos. Entonces, puede ser una persona soltera, pero una persona que esté haciendo trabajo psicológico consciente, estarse autoobservando, dando muerte en marcha, le está dando un alimento muy fuerte a sus cuerpos internos y puede moverse con buena velocidad, con buena naturalidad y con buena durabilidad allá en ese mundo astral. ¿Queda claro? Claro, Juan, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, muchachos, entonces vamos los dos ejercicios. El primero, las 21 respiraciones conscientes. El segundo, las 21 del sentido del tacto. Esta también la podemos practicar de la siguiente manera. Por ejemplo, estamos sentados sintiendo nuestro cuerpo de pies a cabeza y podemos abrir y cerrar una mano del cuerpo físico, recrear eso mismo imaginativamente, abrir y cerrar la mano del cuerpo astral. Cuando nosotros hacemos esto, nosotros estamos creando unas conexiones muy conscientes con ese cuerpo astral. Recordemos que el maestro Samael nos decía
Imaginar es ver. Y cuando nosotros, muchachos, imaginamos conscientemente, sintiendo, entonces nosotros estamos también creando conscientemente. Entonces, vamos a poder crear conexiones con el cuerpo astral de una manera que cuando lleguen unos meses de estar practicando, vamos a poder lograr desdoblarnos de una forma rápida, porque vamos a poder, una vez ingresamos a ese estado entre vigilia y sueño, vamos a poder mover los pies, las manos, sacar los pies, desdoblarnos, despegarnos, mejor dicho, va a haber una naturalidad y una facilidad para salirse del cuerpo. Entonces, es muy importante que creemos esas conexiones. Si nosotros estamos haciendo el trabajo psicológico y además hacemos estos ejercicios, en un poco tiempo vamos a poder mejorar muchísimo el astral. Entonces, están esos dos ejercicios, ahora vamos para el tercero. El tercer ejercicio es el siguiente. Vamos a hacer como si nosotros vamos a imaginar que nosotros estamos viendo una pequeña imagen, por ejemplo, que estamos viendo un árbol muy lejano, como si estuviera blanco y negro, una imagen difusa de ese árbol, y que ese árbol, al pasar más o menos unos 3 o 5 segundos en ese lapso de tiempo, empieza a tomar esa nitidez y empezamos a verlo muy nítido. Y cuando lleguen esos 5 segundos máximo, vamos a quitarnos esa imagen mental de ese árbol y nos vamos a levantar imaginativamente, sintiendo como si estuviéramos en astral. Nos levantamos de nuestra cama o donde estemos sentados practicando, vamos, nos agarramos de algo, puede ser de una mesa, de un espaldar de la cama, de una ventana, lo que sea. Cuando agarremos ese objeto, lo vamos a sentir en nuestra mano, vamos a sentirlo. Cada paso que dimos hacia ese objeto lo vamos a sentir. Vamos a tratar de visualizar esa habitación o ese lugar donde nosotros estamos haciendo el ejercicio de la mejor manera posible, hasta tratando de sentir el clima, tratando de sentir todas las impresiones posibles que puedan haber en ese momento. Una vez agarramos el objeto, volteamos y miramos nuestro cuerpo dónde está. Esta parte es muy importante. Volteamos y miramos dónde estamos, dónde está ese cuerpo, y lo vamos a ver de una forma muy relajada, de pies a cabeza, o de cuerpo entero lo vamos a mirar de una forma relajada. ¿Por qué este ejercicio, que puede parecer como raro, como diferente? Resulta, muchachos, que cuando nosotros nos desdoblamos conscientemente, vamos a mirar nuestro cuerpo físico, y ese cuerpo genera una atracción, y esa atracción genera como una succión del cuerpo astral hacia el físico, y esa impresión nos hace volver al cuerpo. Entonces, de esta manera, practicando ese ejercicio de esta forma, vamos a poder lograr ir entrenándonos, por una parte, la concentración de mantener un pensamiento en una sola cosa, que nos estamos levantando, vamos y agarramos esto allá, sintiendo el ambiente, visualizando, y a la misma vez vamos a irnos quitando ese miedo, porque esa atracción viene en realidad por un miedo que hay profundo en nosotros, de vernos a nosotros ahí mismo. Tiene que ver un poco con el miedo a la muerte, porque verdaderamente hasta el consciente es algo así como la muerte, porque en la muerte nosotros abandonamos nuestro cuerpo físico de una forma súper consciente, casi siempre pues se abandona súper consciente y la persona queda viendo su cuerpo físico. Entonces vamos a aprender
a quitarnos esa impresión de ver nuestro propio cuerpo físico de esa manera. Llega el momento en que lo vamos a poder comprobar que verdaderamente sí nos desdoblemos ya cuando estemos haciendo la práctica como tal, y vamos a ver que ese ejercicio nos sirve mucho. Entonces, ¿queda claro ese tercer ejercicio, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta? Perfectamente entendible. Bueno. Me falta decirles que cuando ya ustedes ven su cuerpo físico, si quieren, pueden darle una vuelta a la habitación o alrededor de la casa, pueden hacerlo. O si quieren, pueden simplemente volver a su cuerpo físico de una forma calmada, relajada, y ese es un ejercicio. Entonces, ese ejercicio lo repetimos 21 veces. Entonces, lo podemos hacer cortico, ir a agarrar algo cerquita. Se escucha. Hola, se perdió la comunicación. Se fue la señal de audio. Juan, ¿nos escuchas? Atento, Juan, ¿nos escuchas? Hola amigos, ¿me están escuchando? Sí, perfectamente. También ya Sí, se escucha perfectamente. ¿Alcanzaron a escuchar la explicación del tercer ejercicio? No, señor. No, señor, se cortó. Bueno, cuando alcancé a explicar de pronto hasta donde alcanzamos a ver el cuerpo físico, ¿cierto? Hasta ahí me imagino que se cortó. Alcanzamos a ver, o al menos yo alcancé a ir hasta donde decía que había que repetir ese ejercicio 21 veces. Bueno, está bien. 21 veces repetimos el ejercicio y pasamos a hacer el cuarto ejercicio, que es dar giros. Ustedes ya han hecho la práctica de los giros de los derviches. Sí, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, resulta que cuando nosotros hacemos los giros imaginativamente, estamos también ejercitando esa parte del hígado, pero a la vez le estamos dando una octava superior, sobre todo en este ejercicio del desdoblamiento astral, porque vamos a tener que visualizar. Sobre todo cuando nosotros llegamos a visualizar qué hay detrás de la espalda de nosotros, ahí vamos a tener que hacer un esfuerzo. Y ese esfuerzo que nosotros hacemos nos obliga a estar muy conscientes. Cuando nosotros aprendemos a hacer los giros imaginativamente, vamos a tener una herramienta muy buena para el desdoblamiento astral, incluso para los estados ginas. Entonces, el cuarto ejercicio es dar giros, 21 giros alrededor de nosotros mismos, visualizándolo. Vamos a visualizar esos giros. Si nos queda muy difícil hacerlo, entonces vamos a dar un giro, si queremos, un giro aquí en el espacio, en el mundo físico, donde vamos a hacer el ejercicio, y vamos a memorizarnos qué cosas vemos en nuestro entorno, en nuestra habitación, a medida que vamos dando un giro. Y eso mismo lo vamos a replicar ya imaginativamente haciendo la práctica. Entonces, esos 21 giros son el final de la práctica 1. Esta práctica debe estar presente, muchachos, todos los días, si es posible antes de practicar el desdoblamiento. Si no lo pueden hacer antes del desdoblamiento, también lo pueden hacer por allá en el mediodía, que van a hacer una siestecita, o que sacaron un rato por ahí para descansar o relajarse, hacer los ejercicios de la práctica 1, que les va a ayudar muchísimo
a esta parte de la concentración, de visualización. Entonces es importante aprender a hacer estos ejercicios. ¿Tienen alguna pregunta, amigos? ¿Esos ejercicios se pueden hacer sentados? Sí, claro. Recordemos que estos ejercicios lo mejor es hacerlos sentados sin estar con la cabeza recostada para que no nos vamos a quedar dormidos haciendo estos ejercicios. El objetivo de estos ejercicios es que no nos quedemos dormidos haciéndolo. ¿Listo? Yo tengo una pregunta. Vale. Hola, ¿quién pregunta? Liz, tengo una duda, tal vez una un poco tonta, pero en algún momento no recuerdo dónde yo escuché que los espejos son portales. ¿Qué pasaría si en un desdoblamiento astral me miro en un espejo o voy a un espejo? ¿Es peligroso? No, la verdad no es peligroso. Incluso es hasta beneficioso. Cuando tú conscientemente vas y te miras en el astral, en un espejo, vas a poder ver tu estado propio psicológico. Si tú te ves en un espejo conscientemente, si lo haces en un astral consciente, tu fisonomía va a cambiar. Tu parte física se va a ver reflejada de una forma diferente a lo que eres físicamente. Entonces, esa imagen va a hablar mucho del estado psicológico en el que estás. Si de pronto estás en un sueño lúcido, que ya es un poco diferente al astral voluntario, entonces en ese sueño lúcido vas a poder utilizar ese espejo para preguntar algunas cosas o para verdaderamente dirigirte a otro lugar. Ahí sí se volvería como una especie de portal, pero no es nada peligroso de lo que hablan las escuelas pseudoesotéricas o lo que abunda por ahí en el internet. No es nada peligroso. Ay, muchas gracias, qué interesante. Es con mucho gusto, Luis. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta, amigos? Es que precisamente anoche leí el libro y me acosté a hacerlo, hice la relajación y luego las 21 respiración, pero creo que no alcancé ni a las 13 y después quedé fundida y pues no, tampoco logré salir, pero llegué, pero de una vez quedé dormida. Entonces, lo mejor sería hacerla sentada antes de acostarme. Gracias, muy amable. Claro, Lina, eso es. Recordemos que los ejercicios de la práctica 1 no son ejercicios de desdoblamiento, son ejercicios para nosotros ejercitarnos para mejorar las prácticas de desdoblamiento. Entonces, esos ejercicios los vamos a hacer en una posición donde no nos quedemos dormidos, que lo mejor es hacerlos sentados sin estar recostados contra algo para poder practicarlo bien y no quedarnos dormidos. Se cortó el audio nuevamente. ¿Aló? Tengo una Hola, pregunta. amigos. Sí. Es que con respecto a eso de levantarse, puede ser también, y de mirarnos, puede ser de que cuando ya sintamos los síntomas y todo y vamos a intentar desdoblarnos, podría ser que uno levante solamente el torso y ya levantando el torso mirar para atrás y mirar si es que uno salió. Claro, Gonzalo, eso está bien. Puedes hacerlo de esa manera. El todo es que utilice cualquier técnica para verificar si estás desdoblado. Pero aquí en el ejercicio de la práctica 1, lo ideal es que, recuerda que es imaginativamente en la práctica 1, lo ideal es que lo hagas completo, o sea, imagines completamente que
te separaste del todo el cuerpo, que caminaste, que hiciste todo el completo, listo. Pero ya cuando estés practicando en sí el desdoblamiento, ya la práctica de desdoblamiento como tal, la que a vos te guste, la del mantra en faraón, o como a vos te guste practicar, cuando vas a verificar, debes en lo posible levantarte. Así sea solamente el dorso, ¿listo? Ah, ya, muchas gracias. Con mucho gusto. Pero amigos, ¿tienen de pronto alguna otra pregunta para culminar nuestra primer conferencia el día de hoy? Don Juan, qué pena. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, muy bien usted. Excelente, gracias a Dios. Don Juan, tengo una pregunta, sino que pues a mí me han comentado también es con respecto a los espejos, y es que a mí me han comentado que uno no puede dormir con espejos mirando directamente hacia la cama. ¿Eso interviene en algo o algo así con el tema del astral? Pues bueno, verdaderamente nunca he dormido yo al lado de un espejo, pero cuando uno en la mente se le mete un miedo, por ejemplo, cuando uno se le mete un miedo, ese miedo puede llegar a causar una parálisis del sueño. Incluso en el libro que tienen todos ustedes, que se pasó aquí, ahí está explicado lo de la parálisis del sueño, que muchas veces nosotros creemos que es un mago negro, una bruja que se nos montó, y gran parte de las veces no es así. Es nuestro propio miedo que nos paraliza y nos deja en ese estado entre vigilia y sueño paralizados. Entonces, no quiere decir que siempre sea así. A veces sí hay ataques donde algo se nos monta, pero cuando eso es, nosotros podemos ver verdaderamente qué se nos montó. Pero cuando nosotros no vemos nada, si simplemente sentimos como si hubiera una presencia, es nuestro propio miedo el que causó eso. De todas formas, te recomiendo, si te dan de pronto desconfianza del espejito, te da miedo de ese espejo, entonces tápalo o cámbialo o quítalo de ahí. Pero verdaderamente el miedo es una fuerza tan grande que afecta hasta el mismo desdoblamiento. Comprendo, don Juan, muchas gracias. Con gusto. Perdón, una pregunta. Es que pues muchas veces me pasa que cuando voy a meditar sentada, me empieza pues como a doler la espalda, no sé, pues no sé por qué será eso, o no sé si de pronto hay alguna práctica como para que no me pase eso, o si es de pronto solo pedir muerte psicológica. Hola Ana, cuando esta parte, si te duele mucho la espalda cuando estás sentada, verdaderamente, si quieres, puedes recostar un poquito la espalda en una almohada, pero no vas a recostar la cabeza, porfa, porque si recuestas la cabeza, entonces ahí te vas a quedar dormida muy fácil porque no va a haber el cabeceo. Es necesario que tengamos la cabeza libre para que ese cabeceo nos despierte y podamos seguir haciendo los ejercicios. Si tú practicas en una buena posición sentada, eh, sin encorvarte, sino tener una buena posición, en unos días tu cuerpo se va a acostumbrar y vas a poder practicar sentada de una forma relajada y tranquila. Obviamente todo principio eh, nos cuesta, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a hacer un ejercicio, eh, algo se afecta en los músculos, pero todo con la práctica se va superando. Habla Pablo, una consulta. Yo he tratado de desdoblarme y a la hora de concentrarme, meditar,
me he desvelado y cuando he mirado la hora, porque ya después no puedo, y me levanto y miro la hora y ha pasado 1 hora, 2 horas, y al otro día me duele la cabeza. ¿Qué puede ser eso o no tiene nada que ver con nada? Hola Pablo, hola Pablo, ¿me escuchas? Se había oído la comunicación. Escucho. Sí, mira, con respecto al dolor de cabeza, no sé a qué se debe, verdaderamente no sé a qué se te puede deber ese dolor de cabeza, pero que te des cuenta 1 hora o 2 horas significa que ya pasaste el primer ciclo de sueño. Casi todos nosotros tenemos varios ciclos de sueño en la noche y esos ciclos normalmente duran 1 hora y media, 2 horas. Entonces, cuando tú llegues a un segundo ciclo de sueño, ahí puedes nuevamente practicar el desdoblamiento. Ya no necesitas relajarte porque tu cuerpo físico ya está relajado. Simplemente le vas a poner atención a tu cuerpo sin decir dedos de mis pies, relájese, no. Simplemente vas a prestar atención a tu cuerpo y a qué imágenes pueden llegar a tu mente o qué sensaciones. Entonces, una vez lleguen esas sensaciones, te vas a levantar y vas a verificar. Cada vez que te levantes de un ciclo de sueño, si aplicas estas técnicas, vas a lograr de entrar al desdoblamiento. Todos nosotros tenemos un gran problema y es que se nos olvida practicar. Por ejemplo, nos despertamos en la madrugada y pudiendo aprovechar ese estado entre vigilia y sueño, se nos olvida y nos quedamos dormidos automáticamente, incluso sin, sin intentarlo practicar. Entonces es importante, muchachos, que nosotros también desarrollemos esa memoria de recordarnos practicar el desdoblamiento astral cada vez que hayan oportunidades. ¿Quedó claro, Pablo? Gracias. Con mucho gusto. Y yo tengo una pregunta. Gina, contame. Bueno, son dos cosas en realidad. ¿Qué tan cierto es que uno no puede contar las experiencias astrales porque de algún modo le cortan la comunicación con digamos, con esa dimensión? Y lo otro es que, bueno, en las experiencias que he tenido, una fue que escuchaba que barrían muy duro. Después del pitido, escuchaba que barrían, escuchaba el sonido de la escoba, tan duro que me asusté y no pude hacer más. Y en otra, como tinieblas. Entonces me da mucho miedo y no alcanzo. No logro salir por eso. Bueno, Gina, contar las experiencias sí es contraproducente porque, digamos, las experiencias en el astral son experiencias que están teniendo tu conciencia y que tu íntimo, tu ser, te está. Pero, por ejemplo, que tú me cuentes esto de la escoba y todo esto, pues verdaderamente esto es algo entre la vigilia y sueño. Pero que tú cuentes, por ejemplo, que, que un maestro te dijo tal y tal cosa, por ejemplo, y tú saques a la luz eso, entonces tú estás sacando al desnudo el conocimiento de tu ser. Mejor dicho, para que tú lo tengas en cuenta, todo lo que pueda beneficiar la gente, las personas, tú puedes contar eso. Hombre, te dijeron, una planta sirve para tal cosa. Tú puedes decir, esta planta sirve para tal cosa. Todas las personas que lo sepan se van a beneficiar. Pero que te den una información única y exclusivamente para vos, entonces es para vos, no es para los demás. Bueno, y lo segundo es que eso que escuchabas de la escoba y todo eso son
Hay embólico porque la escoba significa que debemos trabajar pues con los defectos psicológicos y todo esto, pero verdaderamente aplicado a quererte desdoblar es que estás en una fase hasta muy buena porque lograste escuchar eso, y es que casi todos nosotros le tenemos miedo a lo desconocido. Cuando nosotros entre la vigilia y el sueño solemos escuchar o ver cosas diferentes o sentir cosas diferentes, nos asustamos y nos despertamos. Otras personas que ya logran mejorar un poco ese miedo, se sobresaltan con ganas y dicen por dentro, ya me puedo desdoblar. Y con esas ganas y ese sobresalto se levantan de la cama, pero se levantan con el cuerpo físico porque pierden la experiencia, pierden ese grado de relajación que había para haber llegado a escuchar esos sonidos, para haber llegado a ver esas imágenes, situaciones. Entonces se pierden esas oportunidades. Entonces cuando te pase, vas a programarte a vos misma que cuando empieces a escuchar alguna cosa entre la vigilia y el sueño, cuando estés haciendo la práctica de desdoblamiento, te vas a relajar. Cuando empieces a escuchar algo, te vas a relajar, le vas a contar 5 segundos, sin ponerle muchísima atención a lo que estás escuchando, sino simplemente te vas a relajar. 1, 2, 3, 4, 5, y ahí te levantas y vas a poder superar ese miedo de escuchar esas cosas, y en vez de lograrte desdoblar, lo que te asusta, lo que pasa es que te asustas o pierdes la oportunidad de desdoblarte. ¿Está claro, Gina? Claro, sí, muchas gracias. Con gusto, Gina, que estés bien. Bueno, amigos, vamos hasta las 8:30, faltan 3 minutos. ¿Tienen alguna otra pregunta, alguna duda de lo que hemos hablado hasta ahora? Hola Juan, habla con John. Buenas noches para todos. No, yo creo que Buenas noches, ya John. esos puntos han quedado lo suficientemente claros. Lo único que nos resta a todos es practicar. Muy buena ese taller. Realmente me despejó muchas dudas que tenía y la idea es practicar, ¿no? Gracias, Juan. Es con mucho gusto, John. Vamos a darle a la práctica, muchachos. Falta muchísimas cosas por aprender, pero intento que en esta primera clase queden más o menos las cosas comprendidas. Recordemos que vamos a entrenarnos para lograr llegar conscientemente al estado entre vigilia y sueño, y vamos a entrenarnos para dejar de estarnos relajando tan mecánicamente que nos quedamos dormidos sin darnos cuenta qué está sucediendo en ese proceso antes de quedarnos dormidos. Para eso son los ejercicios, y muchachos, nos vemos mañana si Dios quiere, si el ser permite, en la segunda clase. Que estén todos muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Juan. Excelente noche para todos. Buenas noches, gracias. Mucho gusto, muchachos. Que estén bien esta mañana. Gracias. Hasta mañana. Muchas gracias, Juan. Gracias a todos por participar. Gracias, hasta mañana.